nada, también podés activar la campanita para que te salga un mensajito cada vez que esto va a pasar, pues sabés que esto va a estar bueno, este programa va a estar increíble. Así que nada, quiero saber, y voy a proponer ya una interacción que quiero tener con el chat, porque en BDI hacemos informes semanalmente y los mandamos a Telegram. Quiero que ahora ustedes decidan quién va a ser, de qué va a ser el informe, digamos. Vamos a elegir 3 empresas, las voy a tirar ahora una encuesta en el chat y quiero que los que están acá y los que estén todos los lunes acá con nosotros decidan de qué va a ser el informe de la semana. Entonces, si vos estás en Telegram, el próximo lunes, cuando llegue este momento, te va a llegar un informe de la empresa que elijas, de la que salga votada. Así que esta semana voy a ir con 3 empresas que Mariano ya anticipó. Soy fanático de la tecnología, me encanta. Perfil agresivo completamente, pero también porque da la edad, por más que no lo parezca. Soy joven y entonces puedo arriesgar en empresas tecnológicas. Las 3 que voy a poner como opción esta semana son Google, Tesla y Adobe, que es otra que fue un poquito criticada, que tiene mucha inversión en IA, pero que la propuso el ruso, ¿eh? A ver, que el ruso se prepare porque va a venir a que la defienda, venga. Exacto, la propuso el ruso, me dijo, meteme Adobe, que capaz que tenemos algo para decir. Así que bueno, ahora vamos a colgar la encuesta, la van a tener para votar durante un tiempito. Y elijan ustedes qué empresa quieren que traigamos la semana que viene, que la analicemos y que la enviemos también el informe completo a Telegram. Y te dejo a vos. Ustedes saben que es la semana del inversor. Hoy es la semana del inversor. Empezó. ¿Saben por qué es la semana del inversor? Contame, Mariano. Yo la verdad que no tengo ni idea. Yo tampoco sabía, lo busqué, intenté buscar y no encontré nada. Buscándolo encontré que un 6 de octubre hubo una gran caída en los mercados. Después de lo que fue Lehman Brothers en septiembre, en octubre cayó mucho la bolsa de Europa. Mucho, 3% para ellos. Es como, hoy a la mañana leí, ahora estoy empezando a leer de vuelta Diario de España a la mañana, porque en diciembre me voy para España de vuelta, y veo, se derrumba la bolsa de Francia, tras la renuncia del primer ministro francés. Y digo, che, ¿cómo se derrumba? Y entro, menos 1.5. Los europeos no duermen en Argentina. Si estos no tipos soportan, no saben lo que es derrumbarse una bolsa en serio. No. 1.5. Bueno, la semana del inversor en realidad no tiene un porqué, sino que fue algo armado por las ALICs para la educación financiera, promoverla, ¿no? Pero bueno, es el primer lunes de octubre, en todo el mundo se conmemora la semana del inversor. Y en base a eso nosotros preparamos este programa especial que arrancamos justo la semana del inversor, donde el miércoles damos la charla presencial en Balance por este tema. Y bueno, un poco también queríamos hacer como un disclaimer al arranque, que un poco hablábamos ya hace tiempo, venimos hablando de guarda con el riesgo electoral, porque los activos argentinos pueden verse muy golpeados. Entonces ya veníamos diciendo desde junio, tratar de dolarizar carteras, salir de soberanos, salir del Merval, quedar en ONs AAA. Ahora después va a venir Harry, va a hablar un poco más de ONs, pero entender un poco lo que es el riesgo Argentina y eso de que no es como en Francia que se derrumba y cae 1,5, te cae un 30, 40 de golpe. Entonces de a poco ir saliendo porque el riesgo político es muy alto y ya hace tiempo venimos advirtiendo de que casi seguro que después de las elecciones el esquema cambiario cambie totalmente y las bandas de flotación no van a aguantar más. Y para empezar a hablar un poco de macro y ver qué está pasando y la situación, trajimos a Toto, nuestro especialista en charlas macro, que vamos a compartir algunas imágenes, Agus, y empezar a hablar. Bueno, excelente, Marian. Esa introducción sirve un poco de pie para explicar. A mí me gustaría un poco hacer un breve resumen de las últimas semanas, porque acá en Argentina, de una semana para la otra, incluso de un día para el otro, cambia todo completamente. Entonces, si nosotros tenemos que mirar las últimas semanas, post elecciones de Provincia de Buenos Aires, desde el 12 de septiembre, pasó de todo. Sí, o sea, tuvimos... Ayer mismo tuvimos un cambio de diputado, digamos, masivo. Entonces, acá tenemos que analizar, digo, el día a día. Si yo tengo que arrancar desde las elecciones del 12 de septiembre, partamos de la base que arrancamos con un riesgo país de 1.500 puntos básicos. Bajaron las acciones, bajaron los bonos. Todo porque no se esperaba una diferencia tan abismal en términos porcentuales. Se esperaba un 2, 5%, fue del 13 puntos porcentuales, fue un montón. Luego de esa semana fea, el Banco Central salió a vender dólares. La gente empezó a dudar de la credibilidad del esquema de banda y todos decían, esto hasta octubre no dura, porque ya veníamos vendiendo más de 1.000 millones de dólares en 3 ruedas. A la próxima semana nos ayudó Estados Unidos, vino el apoyo incondicional de Estados Unidos con 3 mensajes de Scott Bessent, que luego volvió para atrás, dijo no vamos a invertir en Argentina, vamos a hablar a ver si hay una línea de swap de 20.000 millones de dólares disponible. Pero para todos los oyentes y la audiencia, digo, que quieren pensar o quieren imaginarse desde el punto de vista más crítico, ¿es importante la ayuda de Estados Unidos? ¿Van a desembolsar plata?
¿Es necesario para Argentina que no genera reservas o divisas genuinas? Acá con la placa que estamos compartiendo, que la puso Agus, estos es los vencimientos de deuda en dólares de Argentina de corto plazo. ¿A qué me refiero con corto plazo? Hasta las elecciones, hasta las próximas elecciones presidenciales. El mandato de Milei, digamos. El mandato de Milei, hasta 2027. Fíjense que abajo a la derecha, que tenemos la columna del total, sin contar la deuda de los BOPREALES, que son los bonos del Banco Central, emitidos por el Banco Central para deuda con importadores, son casi 34.000 millones de dólares. Ok. Es un montón. Para hoy, la Argentina, que tiene 5.000, 6.000 millones de dólares de reservas netas, tenía que comprar un montón. Claro, le tiene que para duplicar poder llegar por hasta 4, 5, 6 veces la reserva. Un montón. Y yo no quiero ser pesimista, pero hay que considerar de que de los 7.000 millones de dólares que se declararon con la retención cero, el Tesoro compró 2.200, bastante bien dentro de todo, y luego salió a vender, que ya están los datos que los publicó Donovan en Twitter en la semana, más de 700 millones de dólares. Ahí va. Entonces ya se vendió casi un 30% de lo que se había comprado en una semana. Claro. Son puntos de vista críticos, hay que analizarlo, hay que ver y monitorear cómo pasa día a día. Serían como una red flag para empezar a entender. Exacto. Reservas netas, dijiste, para que lo entienda tía Mabel, ¿no? Sí. ¿Tenemos cuántos? 6.000 millones. 6.000 millones, 5.000, Y 6.000. hasta que se va Milei en 2027 hay que pagar 34.000. Sí. Y van a llegar 20.000 del swap con Estados Unidos. Sí. No nos alcanza. Tiene que salir a comprar el Tesoro Claro. o ¿Y cuándo, ajustar este esquema de bandas. qué situación es la que puede comprar o que dijeron que puede comprar? ¿Tiene que llegar el dólar a cuánto hoy? ¿900 El pesos? Banco Central puede comprar en el techo y en el piso. O sea, puede intervenir ahí, que digamos, son las únicas zonas donde puede intervenir. El Tesoro puede intervenir dentro de la banda donde quiera, que ahí es donde compró, luego vendió la semana pasada. Hay que entender que es un montón lo que habría que comprar. Fuera de la línea SOA de 20.000 millones, habría que comprar más de 7.000 millones dentro del esquema actual. Y a un tipo de cambio más cercano al techo de la banda, el Tesoro no compra tanto. Y son datos que no se publican. Ah, mira. Esos son datos que después nos enteramos, no sé, el viernes, cuando compraron el martes, que se hace evaluando cuánto cambiaron los depósitos del Tesoro. Es una cuenta medio, o sea, no es algo informado. Claro, por es el algo gobierno. más informal que alguien está pispeando el mercado. Exactamente. Y Agus, por te eso tenés que pregunto- escucharnos a nosotros, ¿no? Los lunes. Exactamente. Ah. Te pregunto, ¿no? Porque acá estamos viendo de que la situación está compleja, el tema de acumulación de reservas, y estamos cerca de la banda superior. Estamos hablando de que nos faltan dólares y estamos cerca de la banda superior, que en ese caso el Banco Central, ¿qué haría? El Banco Central tiene que salir a vender dólares. Vender dólares. Entonces, ¿es sostenible este esquema? Nosotros lo venimos diciendo ya hace 3 meses. ¿Es sostenible este esquema? Y todos dicen, bueno, hay que aguantar hasta las elecciones, y después de las elecciones seguramente, o se ajustará de diferentes formas. Sacando las bandas, ajustándolas y que ajusten por inflación, porque ¿qué pasó? Cuando se sacó el esquema se ajustaba el 1% mensual. Y el 1% mensual era mucho menor a la inflación era más del doble. Entonces, automáticamente es como que el agua te va subiendo y te llega al techo y llegamos a la banda superior simplemente por la inflación. Entonces, quizá hagan un esquema o a lo Colombia, que subió las bandas el doble, un 20%, y siguen las bandas en el mismo nivel, pero un 20% más arriba de Changüí. Fue muy desprolijo cómo salieron en abril, el día de mi cumpleaños, ¿no? Que siempre lo cuento, cómo salieron de un día para el otro con un esquema de flotación a la media hora de haber anunciado que la inflación de marzo era 3.7%. La más alta de ese entonces, ¿no? La más alta. La que había rebotado. A la media hora salimos del cepo. O sea, Salimos del cepo. teníamos casi una inflación galopante que había del 1 pasó al 3.7 y en media hora nos fuimos de golpe a salir del cepo. Con una desprolijidad muy grande y estas cosas que faltó calibrar, que hoy lo estamos pagando porque la inflación te fue llevando al borde superior. Y obviamente que las bandas es para generar miedo de que no se van a usar las reservas, porque si se usan las reservas, automáticamente Estados Unidos no va a prestar plata si la vamos a usar para mantener un dólar bajo por un capricho. Claro, y hay un dato, ¿no, Marian, que hemos analizado en estas semanas, que es que muchas veces cuando se efectúa un programa de bandas cambiarias, normalmente las reservas que se tienen es como una amenaza de lo voy a usar si hace falta usarlo. Y en cambio no se terminan usando. Es decir, nadie, ninguna organización o, por ejemplo, Estados Unidos te presta la plata para que justamente la uses, sino como para que la tengas de amenaza. Una vez que la empezás a usar, te obligan o te llaman como para decir, cambiemos este programa porque no me vas a usar los dólares para esto, para tirarlos al mercado. Exactamente. De alguna manera, el apoyo de Estados Unidos, por ahora, como no hay ningún desembolso confirmado, tenemos la reunión de Toto Caputo con el equipo económico, que el viernes pasado viajaron a Washington y todavía no sabemos qué se negoció, cómo son los términos de este swap. Pero por ahora, únicamente lo que impacta en la credibilidad y lo que está atento al mercado es monitoreando las noticias. Un tweet cambia las expectativas.
hay que ver si desembolsan o no, pero el tener el apoyo de Estados Unidos detrás, nadie puede dudar de la refinanciación de la deuda argentina. Porque Estados Unidos, en su momento, los primeros tweets, no solamente aportó línea de swap, dijo que tenían un fondo de estabilización cambiaria, o sea, son varias variables a analizar. Y como dice Marian, muy probablemente si las elecciones no van como se espera, es decir, en un escenario base u optimista, llevando al pesimista, muy probablemente se tengan que recalibrar esas bandas. Se van a tener que actualizar. Te pregunto sobre esta foto que estamos viendo en pantalla, Toto, que es básicamente cuando se vienen los vencimientos fuertes de deuda, ¿no? Exacto. Comentame sobre eso porque también es importante que tenemos, a ver, ¿qué haría un país serio en este caso y qué le toca hacer a Argentina? Comentame vos. Bueno, ya vieron lo que era la foto de toda la deuda de corto plazo durante el mandato de Milei. La película es esto. Es decir, fíjense a largo plazo, los vencimientos de deuda por tipo de acreedor también en miles de millones de dólares. A partir de 2027, post mandato de Milei, también tenemos fuerte deuda en dólares que va aumentando, más de 25.000 millones de dólares. Ahí tenemos toda la reestructuración que se hizo en pandemia de los bonos, con el FMI, de la deuda, y es una fuerte deuda en dólares como para patear. Entonces es importante que Argentina genere de alguna manera divisas genuinas, empiece a aumentar las reservas porque estos préstamos no se van a poder pagar con más préstamos. Entonces Claro. va a poder rolear. Que es lo que haría alguien normal, ¿no? Un país normal por lo menos. Exactamente. Agarra esa curva entera o ese bloque que tiene ahí, que es un nudo en la garganta, y lo ablanda, lo pasa, lo patea. Capaz hasta países hacen bonos a 100 años y te empieza Pero la deuda, ¿cuál, te la cuál es el larga. problema, Nico, de Argentina en particular, a diferencia de otros países emergentes? Tenemos un riesgo país muy elevado. Y ese es el costo que nosotros tenemos que pagar por rolear deuda en dólares. Claro. Si nosotros tenemos, para que se hagan una idea, 1.500 puntos básicos de riesgo país, significa que a la deuda de otro país de tipo emergente hay que añadirle 15% más en dólares. Claro. Entonces Para es muy los que invierten costoso. sería tener una TIR siempre de 18%. Exactamente. Que cuando ves un activo así, ¿qué tenés que pensar? Si Es estamos riesgoso. afuera del rango, ¿no? De entre el 4 y el 12, te están estafando. Entonces, si vos ves un bono de Argentina a 20% de rendimiento, y claramente hay un riesgo elevadísimo sobre ese activo. Entonces, Te agrego dos cosas. Tres. Vamos a arrancar por una más. En los activos argentinos, Argentina es un trade especulativo de corto plazo. Siempre lo dijimos, cuando recomendamos entrar, fue de corto, salir. A la larga siempre, lamentablemente, en nuestro país defaultea. Tenemos un premio que hace poco somos el único país que en 10 años se activaron 2 veces los credit default swap. Todo indica que esto va a reestructuración, amigable, no amigable, reperfilamiento, como le quieran decir, pero es impagable esta deuda, lamentablemente, como está estructurada. Para poder reestructurarla, como decía Nico, como hacen todos los países, vos necesitas tener acceso a los mercados. Bajar el riesgo país, pero también necesitas que no haya cepo, porque ¿quién va a comprar un activo financiero que después no pueden retirar la plata? Entonces es recontra complicada la situación de Argentina porque primero hay que sacar el cepo, bajar el riesgo país y generar confianza, credibilidad, que no te vamos a defaultear otra vez cuando en la historia argentina somos el mayor defaulteador en el mundo. Y es como que ya la gente no nos cree, el mercado, el mundo no nos cree. Entonces es muy, muy complicado. Por eso decimos, primer consejo para inversores, salir de deuda soberana argentina, salir de Merval, pasar las elecciones tranquilo en obligaciones AAA o CDRs. Inclusive, alguno muy, muy conservador puede ir a T-Bills, ahora va a mostrar un poco el ruso qué alternativas hay, y también quedarse quieto en dólares, porque hasta las obligaciones negociables se van a ver afectadas en un escenario negativo que van a caer. O sea, el Merval puede caer un 40% y las ONs pueden caer un 7, 8, pero van a caer. Un fondo común de ONs también va a caer. Entonces no es mala para el conservador. Liquido todo y me quedo quieto en dólares. Después de las elecciones armo la cartera con la película que sé que va a pasar, que hoy nadie sabe.